Hola a todos, hoy martes 17 de febrero empezamos con una nueva sección de exclusivos. Hoy, vamos a empezar con lo que es la comprensión del espacio geométrico de R2 y R3, tanto como posiciones relativas, rectas, planos, puntos, distancias, ángulos, todo de la materia del álgebra 1. El objetivo es entender cómo funciona el espacio con geometría real de R3, que al fin y al cabo se reduce toda proyección, volumen y área. Así que bueno, empezamos primero con posición relativa, ¿sí? Primero, una recta, ¿no? Tenemos una recta, la cual llamamos L1. Esta recta va a estar definida de la siguiente forma. Van a ser los puntos X y Z que verifiquen justamente esta ecuación, que va a ser un X0, un Y0, o bueno, le ponemos PX, PY, PZ, que esto va a ser un punto más lambda por un vector director, ¿sí? Entonces nos queda que hacer el punto de coordenadas PX, PY, PZ, más lambda por el vector UX, UI, UZ, ¿sí? Esto sería un punto más lambda por justamente el director de la recta, ¿sí? Bueno, esto sería justamente la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Porque tenemos un punto y un vector. Después tenemos la paramétrica, simétrica, implícita, etcétera. Ecuación general. Bueno, una recta entonces va a tener un vector director, que por ejemplo puede ser este que vamos a llamar U, y un montón de puntos, ¿no? Es como una línea de puntos en el espacio. La recta, con otra recta puede ser, vamos a hacer ejemplos, porque puede ser secante, ¿sí? ¿Qué significa secante? Que, digamos, L1, L2, la posición relativa sería L1 intersección o intersectada L2. Justamente la intersección da un punto. Eso significa que este punto va a verificar la ecuación de L1 y la ecuación de L2 y ningún otro, ¿sí? Los directores no van a ser paralelos, no van a tener ninguna relación específica, en este caso cuando son secantes, porque distinto sería que el punto pertenezca y que los directores sean paralelos. Por ejemplo, si tenemos L1, ¿sí? La hago acá, pero también sería L2, justamente L1 igual a L2. Acá va a haber un P, ¿sí? Tanto acá como acá, tipo, en toda la recta. Pero acá, ¿qué condición va a haber? Que el director de L1 va a ser igual al director de L2, ¿sí? Y justamente el punto P va a pertenecer a L1 y el punto P va a pertenecer a L2. O sea, los directores se comportan del mismo modo, pueden variar el módulo, o sea, la dirección es la misma. Y justamente si el punto P pertenece a ambas rectas, en este caso serían coincidentes. Después tendríamos el caso de paralelas no coincidentes, que sería, por ejemplo, de acá agarrar, esto es todo en R3, tipo en el espacio, y tener así las rectas. Entonces la intersección nunca nos va a dar, va a ser vacío, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos el director de L1, el director de L2. Se dice que hay un plano que las contiene, ¿sí? O sea, yo voy a venir acá, puedo trazar este plano pi, tal que L1 está contenida en pi, y a su vez L2 está contenida en pi, pero la intersección de L1 con L2 va a ser igual a vacío, ¿sí? Esto sería ejemplos, que son los que quería dar. Por ejemplo, tienen una mesa donde estén ahora, ponen dos lápices paralelos. Están contenidos en el plano, que el plano es la mesa. O no sé, los rieles de... ¿cómo se llama? Un tren, ¿sí? El plano va a ser la tierra, ¿sí? El piso. Y los rieles van a estar, que se van a intersectar en donde, en el infinito, se dice, pero no se van a intersectar, porque no comparte ningún punto que satisfaga la ecuación de L1, va a satisfacer la ecuación de L2. Por ejemplo, en este caso sería lo mismo. Agarran dos lápices, los cruzan, y pueden tener este caso como, por ejemplo, no sé, así, que justamente sean ortogonales o perpendiculares, o que, no sé, sean así, ¿sí? Y acá que está variando el ángulo, pero la intersección siempre es P, ¿sí? Y en este caso, no era nada. Y nos quedaría uno que sería que no se intersecten, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar ese caso? Rectas alabiadas. Vamos a tener una recta, ¿sí? Y más abajo otra recta. Tal que va a existir una única perpendicular común, ¿sí? Y justamente acá va a haber un punto P, un punto Q, y esto va a ser una distancia, porque justamente estas rectas no son paralelas, ¿sí? Y no están contenidas en el mismo plano. O sea, yo acá puedo tener un plano pi que me contenga a L1, y más arriba, espaciado, un plano pi2 que me contenga a L2. Esto, una forma por ahí fácil de verlo, es imaginarse los pisos de un departamento. Por ejemplo, tenemos un edificio y yo lo hago así, ¿no? Visto horizontalmente. Después, si le vamos cambiando la perspectiva, tenemos el mismo edificio, pero con profundidad, ya perspectiva, etc. Entonces acá se sigue manteniendo el piso, ¿sí? Este sería todo un piso, y acá arriba otro, ¿no? Que lo hago con otra línea. Que en este caso, ¿cuál sería? Este piso y este piso. Yo puedo tener una recta acá o tiro una soga en este piso, como sea, y acá otra. No van a ser perpendiculares, ni paralelas, ni van a tener una relación directa, o puede ser que sí, da igual. Pero lo que sí va a pasar es que nunca se van a intersectar, porque justamente son rectas a la vía que están contenidas en planos distintos, y tienen la diferencia de que tienen una única perpendicular común, ¿sí? A ambas, que es secante en un punto de L1 y en un punto de L2. Yo creo que es bastante gráfico lo del edificio. Después tenemos, por ejemplo, intersección entre una recta y un plano. Esto puede ser, voy a borrar la ecuación de la recta. Podemos tener, o bueno, definimos un plano, ¿no? Bueno, salió con rosado, un plano, tengo un plano pi. Ahora, puedo tener una recta que lo intersecte, ¿sí? Más gráfico, puedo hacer así, ¿sí? La recta está atravesando, está apuñalando el plano, la L1, a pi1. Entonces, la intersección de L1 con pi1 justamente es un punto P. Este caso sería que sea secante, ¿sí? La recta del plano. Ahora, puede ser así, literalmente
paralela, porque la recta tiene director y el plano tiene normal, ¿sí? Que son dos vectores que están viviendo en el plano, contenidos en el plano, producto vectorial, eso da un vector normal. Entonces, en este caso, podemos tener que justamente el director de L1, ¿sí? Que va a pasar acá, va a ser paralelo al normal de pi1. Podemos tener otro caso en el que no lo sea y aún así sea secante, por ejemplo, que la recta venga, no sé, más chueca o, a ver, así, ¿sí? Y acá le intersecte el plano. No va a ser paralelo al normal, pero sí va a seguir intersectando en un punto. Después, por ejemplo, podemos tener el plano pi definido en el espacio. Siempre que hablen de planos se pueden imaginar un piso o, no sé, un departamento está bastante bueno y que las rectas sean sogas o cualquier objeto que puedan visualizar lo gráfico está bastante bueno. Podemos tener que sean paralelas, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? El normal del plano, el normal de pi, va a ser que, si es paralela, justamente este sería el director del 1, el normal del plano pi 1, bueno, va a ser paralelo, perdón, va a ser perpendicular al director de L1. Y ahora podemos tener este caso, y dice, de acá se nos va a dar en 2, ¿sí? Si un punto P, ¿sí? Que pertenece a L, también pertenece y satisface la ecuación del plano pi, significa que la recta está contenida en el plano, ¿sí? Porque acá podemos tener cualquier tipo de recta y siempre el director, por ejemplo, hago así, con 3 rectas, ¿no? Este director va a ser perpendicular al normal, este otro va a ser perpendicular al otro normal, y este otro va a ser perpendicular siempre al normal, ¿sí? Si la recta está contenida o ya de por sí es paralela. Eso tiene esta condición. Pero de ahí, si un solo punto de la recta satisface la ecuación del plano, ya quiere decir que la recta está contenida. Si no, son paralelas, o sea, es paralela la recta al plano. Pero distinto es decir que la recta es paralela al normal del plano. Porque si eso pasa, la recta estaría viniendo así, ¿sí? Y ahí sería secante al plano. Justamente porque acá estaría el director, ¿sí? Y es paralelo al normal. Pero cuando la recta, ¿sí? Es paralela al plano, porque acá estamos hablando de recta y plano, que son como los objetos geométricos y las direcciones. La dirección característica de la recta es el director y la dirección característica del plano es el normal. En este caso, ¿sí? El director de L1 va a ser perpendicular al normal del plano pi1. Ahora lo voy a ir desarrollando a medida que avance el video, pero esto ya calculo que lo vamos a ver si está en este video. Siempre que sean, no sé, por ejemplo que tenemos un U1, o perdón, un vector U, un vector B, si cumplen la condición de ortogonalidad o perpendicularidad, con el producto punto o producto escalar, verificamos que nos da 0. Si este producto, esto está bueno también tenerlo como por ejemplo si nos da un K. Si K es mayor a 0, el ángulo entre U y B, que ahora ya me, bueno, adelanté un montón, pero el ángulo entre U y B es obtuso. Si K es igual a 0, el ángulo entre U y B es igual a 90 grados, o sea, son perpendiculares. Y si el ángulo, si el escalar que me da es, bueno, si el escalar es mayor a 0, el ángulo es obtuso. Si el escalar es igual a 0, el ángulo es recto, o sea, es igual a 90 grados, son perpendiculares. Y si el ángulo es menor, ahí lo tengo con el ángulo. Si el escalar es menor, ¿sí? Nos quiere que es menor a 0, el ángulo, ¿sí? Entre U y B va a ser menor a 90 grados. Acá sería mayor a 90 grados. O sea, si el producto punto te da positivo, prácticamente, chau, el ángulo entre los vectores es mayor a 90, es obtuso. Si el ángulo te da 0, perdón, si el producto escalar o producto punto te da 0, quiere decir que el ángulo es recto y te da 90 grados. Y si el escalar obtenido del producto escalar o producto punto es negativo, o sea, menor a 0, quiere decir que los ángulos son agudos, comprendidos entre U y B, por ejemplo. Vamos a tener así, este ángulo que va a ser obtuso. Acá tengo U, acá tengo B, esto es θ. Puedo tener así, donde sea recto, ¿sí? 90 igual a θ, o justamente menor a 90. Por ejemplo, así, imagínense que es 45 grados, U y B, ¿sí? Eso está re bueno saberlo. Después, por ejemplo, bueno, entre recta y plano ya pasamos, nos quedaría, por ejemplo, entre plano y plano. Los planos son pisos de departamento, entonces, pueden ser, si están espaciados, paralelos entre los planos. Eso significa que nunca se van a intersectar. ¿Y qué condiciones tiene que haber? Que el normal de este plano, ¿sí? El normal de pi1, tiene que ser paralelo al normal de pi2 y que ningún punto de pi2 pertenezca a pi1. ¿Por qué? Porque si los normales son paralelos y tengo un punto, ¿sí? De pi2 que pertenece a su vez a pi1, ¿sí? Este sería pi1, este sería plano pi2, acá tendríamos el punto p2 y acá tendríamos el punto p1. Si p, bueno, ese sería el caso en el que sean paralelos. Después tendríamos otro caso que sería bastante similar, que tendríamos dos planos, pero ahora pi1 igual a pi2, o sea, coincidentes. ¿Y acá qué condición se cumple? Que el normal, ¿sí? De pi1, el normal de pi1 es paralelo al normal de pi2 y que un punto p pertenece tanto a pi1 como a pi2, ¿sí? En este caso serían coincidentes, paralelos coincidentes. Acá, en este caso, P1, por ejemplo, pertenece a pi1, pero P1 no pertenece a pi2. Lo mismo con P2. P2 pertenece a pi2 respectivamente, pero P2 no verifica la ecuación del plano pi1. Aún así, el normal de pi1 es paralelo al normal de pi2. ¿Sí? Entonces acá estarían siendo como los pisos literal de un departamento. Y acá tendríamos dos pisos que son el mismo piso. O sea, yo me paro en el plano pi1 y a su vez me estoy parando en el plano pi2. ¿Sí? Por eso se dice que hay un punto P que satisface ambas ecuaciones. Eso sería que son combinación lineal, ¿sí? Entre los planos. Bueno, y después tenemos otros casos de intersección entre planos que, por ejemplo, si son dos, podemos tener un plano inclinado
y otro plano, no sé, en otro ángulo, por ejemplo, ay, a ver cómo hago el dibujo, así, digamos, acá estaría por abajo, acá subiría, acá vendría el plano, ¿sí? Si lo vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Esto es un ojo, nos quedaría así, ¿sí? Tendríamos el plano Pi1 y Pi2. Si nosotros justamente a esto le damos profundidad, ¿sí? Los planos, respectivamente, tendrían profundidad. Entonces, acá vemos que la intersección es justamente una recta, ¿sí? Esto sería como, por ahí vieron los cohetes que tienen como la base, que tienen como justamente una X, ¿sí? Que es como para tener pie, o las hélices de un motor, ¿sí? Justamente acá, como que bueno, por ahí se ve más con lo de la hélice del motor. Para tratar de dar ejemplo, siempre que le puedan poner un ejemplo, pónganlo. Y que la intersección acá, entre dos planos, va a ser una recta, ¿sí? Eso para... ¿Qué pasa? Siempre va a ser una recta cuando los normales no son paralelos. O sea, si son paralelos, son paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes, que es el ejemplo que vimos así. Para todo este tipo de ejemplos, ya el normal de pi1 no es paralelo, ¿sí? No se verifica que sea paralelo al normal de pi2, ¿sí? Y si no, por ejemplo, si tenemos tres planos ya, porque se pueden tener tres, acá sí tenemos más... Bueno, acá, mire, si en este mismo ejemplo yo agrego un plano, bueno, lo puedo agregar acá, pi3, bueno, eso significa que en este gráfico yo lo debería agregar acá. Voy con pi3, voy, ¿sí? Y acá, sí, es como de nuevo las hélices de un motor, ¿sí? Vienen así, y de acá, esto sería como el eje que las une, o va a haber otro ejemplo... Bueno, sí, las hélices de un motor es fácil, y acá estaría como todo el eje donde estarían soldadas justamente los tres metales, ¿sí? Que justamente serían los tres planos. Y si lo vemos desde acá, ¿sí? Si volteamos esto para allá, como que le rebatimos una perspectiva, estaríamos viendo como este asterisco. Justamente acá estaría el eje, y en proyección simplemente tendría profundidad, por lo que daría una recta. Ahora, podemos tener otro ejemplo, que, otro caso en realidad, en el cual, si son planos, puedo tener un plano, ¿sí? Y a su vez, desde arriba viene un plano, otro plano. O sea, sería pi1 y pi2, pero ahora pi1 y pi2 sobre otro plano, ¿sí? Acá estaría todo sobre ningún plano en sí. Entonces, tengan paciencia que ahora con el dibujo se va a entender. Esto en perspectiva se podría visualizar así, ¿sí? Le damos más profundidad al plano base, a su vez viene pi1. Viene, ¿sí? Hasta acá. Me quedo medio choco. Pero acá, bueno, creo que ya se puede ir viendo un poco que justamente la intersección va a ser un punto. Viene, ¿sí? Hasta acá me quedaría un eje, porque tendría dos planos. Acá baja pi1, y sobre este voy a sacar otro plano, pi2, ¿sí? Que va a venir, pero en cualquier otro sentido que pi1. O sea, viene, acá estaría el eje, ¿sí? Acá bajaría pi2, Entonces, ¿qué pasa? Limpiando el dibujo nos quedaría pi2 es todo este plano, pi1 es todo este plano, pi2 y pi1 en donde se intersectan. Acá, ¿sí? Acá tendríamos el eje, bueno, acá me quedo medio choco, pero vendría así. O sea, sería prácticamente este caso cuando teníamos dos planos. Y ahora le estamos cortando esa recta que se forma con otro plano. Entonces la intersección de los tres va a estar en la intersección de esa recta formada, que sería el eje de las chapas en este ejemplo, ¿sí? Es como si acá yo vengo y tiro, en verde, un plano así, por ejemplo. Vengo y hago, bueno, voy a tirar un plano recto. El plano viene, y si bien lo hago con rosa, el eje de soldadura de estas chapas es este. Ahora, yo veo qué puntos del espacio satisfacen justamente este eje, que sería la intersección de estos tres planos que estaban en la hélice del motor, junto con este plano que yo estoy cortando. O sea, vendría así, acá, ¿sí? No sé si se llega a ver bien, yo creo que sí. Eso sería ya con tres planos. Este ejemplo igual quedó medio sucio en sí visualmente. Pero ven que acá, por ejemplo, si tenemos dos planos, acá borro esto, si teníamos dos planos, nos quedaba esto. Sí, que acá estaba el eje y acá, bueno, acá se veía bien, tenía un plano, ¿sí? Que sería toda esta hélice. Acá tenemos la chapa 1 y a su vez la chapa 2, ¿sí? Entonces se intersectan en una recta. Si lo rebatimos en perspectiva, este eje estaría siendo este punto. Este punto estaría siendo este punto. Entonces, si de acá le damos perspectiva a todo, acá nos quedaría una recta, ¿sí? Que vendría, a su vez, esa recta se terminaría, o sea, por ejemplo, acá se corta con el plano y acá baja por abajo el plano. Hasta acá está por arriba. Y acá tengo las chapas. O sea, bajo, por ejemplo, hasta el plano, bajo hasta el plano. Ahí se ve un poco mejor. Y acá abajo hasta el plano, ¿sí? Justamente la intersección de estas dos chapas que teníamos antes sería esta hélice, ¿sí? Que sería infinita, hacia arriba y hacia abajo. Y a su vez, esa yo la corto con un plano. O sea, viene así, yo le corto con un plano acá. ¡Tac! Este plano es este, ¿sí? Este es el de contorno. Y justamente si la intersección entre dos ya era una recta, y yo lo estoy intersectando esos dos, ¿sí? Planos con otro plano, que justamente tiene otra dirección, sería como una base, ¿sí? Me va a quedar un punto. Y después, bueno, obviamente pueden ser dos planos coincidentes y uno secante. Por ejemplo, no sé, pi1 es igual a pi2, es este verde. Y tengo pi3, o sea, vendría así. Bueno, vamos a tirarlo hasta acá. Ahí tendríamos la recta de intersección.
¿sí? Y acá como, bueno, pi1 es igual a pi2, ¿sí? Acá ya tengo dos planos, acá tengo otro plano, ¿sí? La intersección nada, sigue siendo una recta, ¿sí? No sé, en Roger-Frobenius esto es compatible indeterminado, justamente, porque en Roger-Frobenius tenemos planos del tipo, no sé, ax más bi más cz igual, no sé, 0, supónganse. Acá tenemos lo mismo, a'x, a'x, b'i, b'i, bueno, y así, así. Entonces, si el sistema, por ejemplo, de 3, porque tenemos 3 ecuaciones, son 3 planos, suponiendo que ninguna sea combinación lineal de otra. Supónganse que esto no es compatible determinado, es un punto. Sería como a estos dos planos, supónganse que son dos, cortarlo con otro plano, ahí tenemos el punto, o sea, la intersección de 3 planos en un punto. Si nos da que es compatible indeterminado, justamente hay dos planos, porque si tengo 3 ecuaciones, hay dos planos que son coincidentes, por lo tanto, sus ecuaciones compatibles, perdón, combinación lineal. Y entonces al intersectarse con otra, tengo infinitos puntos que satisfacen esas condiciones, ¿sí? Por eso es infinitas soluciones, compatible indeterminado. Y después, bueno, ya por ejemplo, puedo tener un plano acá, otro plano acá arriba y otro plano acá abajo. Y esto no tiene intersección común, no hay ningún punto P que pertenezca a pi1, a pi2 y a pi3 a la vez. Por ejemplo acá, tengo un punto que en este, supónganse, ¿no? Acá, este punto pertenece a pi1, pi2 y pi3 en simultáneo. Este punto pertenece a pi1 y pi2, no pertenece a pi3, ¿sí? Aún así acá hay infinitos puntos porque es una recta y una recta está constituida por infinitos puntos. Otro ejemplo, se pueden imaginar, por ejemplo, así, un plano ahí y otro plano acá abajo, ¿sí? Como los pisos de un edificio son paralelos, no se intersectan nunca. Pero este plano es pi1 y pi2 coincidentes. Entonces tengo un punto P, ¿qué pasa? P pertenece a pi1 y P pertenece a pi2. Pero ahora P no pertenece a pi3, suponiendo que pi3 es este. Entonces la intersección, ¿sí? Es vacío porque justamente acá sería, no sé, compatible indeterminado, porque no existe ningún punto que pertenezca a los tres planos. Eso es, por ejemplo, lo que se ve en Roger-Frobenius, para dejar de verlo como con tanta ecuación y observarlo con un poco más de geografía. Por eso después está, perdón, dije Roger-Frobenius, sistema de ecuación, quería decir. Por eso después, justamente por Roger-Frobenius, nosotros analizamos la compatibilidad del sistema, ¿sí? Si es compatible determinado, la intersección son tres planos, ¿sí? Tal que existe un solo punto P que pertenece a los tres, ¿sí? Después, bueno, si tengo tres planos, ¿sí? Dos son coincidentes y uno no, por ejemplo esto, la recta sería esta, pero como por ejemplo tengo dos planos que son coincidentes y uno que no, acá tengo infinitos puntos que me satisfacen esas ecuaciones. O sea, la intersección es una recta, acá tendría compatible indeterminado. Y si no, bueno, el ejemplo de recién, puedo tener tres planos paralelos, no coincidentes, pero fíjense que acá en el medio hay otro, ¿sí? Tengo un punto acá, otro punto acá, otro punto acá. O sea, este estaría en el piso 1, este plano en el piso 2 y este plano en el piso 3. Ningún punto, es como si ustedes separan, ¿sí? Esto es un edificio, tiene el piso 1, el piso 2, el piso 3. Yo me paro acá, es imposible que yo esté acá y acá a la vez, ¿sí? Ahora, si el piso 1 es igual al piso 2, yo me puedo parar acá. Estoy en el piso 1 y piso 2, ¿sí? Supónganse, porque son combinación lineal, pero no hay ningún punto que me haga estar acá arriba y acá abajo. Si justamente estoy en un punto, ¿sí? Que sea compatible determinado, quiere decir que satisface las tres ecuaciones a la misma vez, ¿sí? Eso sería ahí un poco como para introducir, no sé, refrescar un poco de posición relativa, etc. Y ahora, bueno, empezamos con distancia, que la distancia siempre, esto está bueno pensarlo, yo lo pienso así. Esto, bueno, yo estoy desde también un lugar de alumno, ¿no? No de profesor, ni nada, yo les cuento como yo entiendo las cosas. Por ejemplo, empezamos con, no sé, de un punto a un plano. Yo tengo un plano, horrible este plano, tengo un plano. Ahora, de este plano, yo quiero saber qué distancia tengo a este punto P. Este plano lo defino como pi1. Entonces, yo pienso las distancias como alturas. Entonces yo digo, bueno, me paro en el plano, me paro en un piso. Estoy en el piso de mi casa y el punto está en el techo. Bueno, entonces es qué altura tengo que subir para llegar al techo, ¿no? La altura sería esta. Esta altura sería D. ¿Sí? Pero está bueno pensarlo como altura. Entonces, por ejemplo, acá ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de herramientas que son con dos puntos, siempre te construís un vector, bueno, puedes hacer muchas operaciones, pero acá lo bueno es como hacerse un gráfico en el cual, digamos, yo el punto P lo conozco, la ecuación del plano la conozco, obvio, entonces, en vez de por ahí memorizar fórmulas, que creo que está la fórmula de que metes el punto en el plano y lo dividís por el módulo normal del plano, te da una distancia, está bien, lo pueden hacer así. Yo, este video está más enfocado como a la comprensión geométrica. Entonces, todo esto se puede hacer por construcción. Yo ya sé que acá tengo una distancia de, llamémosle, ¿no? Tengo esta distancia de acá a acá, que se llama D. Justamente es la que quiero saber. Bien. Bueno, de acá, ¿qué pasa? Siempre las distancias van a ser la perpendicular, porque estoy buscando la mínima distancia. Yo me paro acá y voy hasta acá, estoy caminando más de lo que podría llegar a caminar. Si me paro justo abajo el punto, hacia arriba, ¿sí? Entonces, siempre que sea la distancia, se busca sobre una perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? Yo este punto lo puedo conocer, sí. O sea, prácticamente conozco la ecuación del plano, puedo buscar un punto Q que pertenezca al plano, ¿sí? No sé, vieron que la ecuación del plano es ax más bi más cz más d igual a 0. Yo ya con el punto D tengo un punto que satisface la ecuación del plano. Por ejemplo, o no sé, hagámoslo. Voy a definir e inventar un punto P que va a ser igual al 7, 4, 2. Y un plano pi que va a ser igual al 0, en realidad lo voy a poner en la ecuación, pi definido como 3x más 2y menos 7 igual a 0.
Bueno, de acá yo que saco el normal del plano, es el único dato que puedo sacar. ¿Cuál va a ser el normal? Va a ser 3, va a ser 2, va a ser 0. Y de acá yo puedo sacar un punto P, pero le voy a llamar Q para no confundir, que Q pertenezca al plano. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un punto XY que me verifique que me dé 7, para que restado con 7 me dé 0, ¿sí? Bueno, en vez de 7 le voy a poner 6, más fácil, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, bueno, yo digo que si X vale 2 e Y vale 0, me queda 2, 0, eso me hace 0, me queda 3 por 2, 6, menos 6, 0. Bueno, entonces ya tengo un punto Q definido como el punto 2, 0, 0. Y es un punto genérico, ¿eh? O sea, no es genérico, pero es un punto cualquiera. Supongo que para mi gráfico voy a decir que Q está acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo ya sé que esto, que era la perpendicular, ¿con qué se relaciona? Con, justamente, el normal del plano. Normal, lo voy a hacer un poquito más arriba si se aprecia bien, justamente con el normal del plano, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vieron que las rectas tienen director, el plano lo pueden definir con dos directores, o un normal, que es el producto vectorial entre esos dos vectores. Por ejemplo, U y B, me queda U, producto cruz B, me va a dar el normal, porque justamente me da un vector que el normal verifica ser perpendicular, o sea, tener 90 grados con U y formar 90 grados con B, o sea, ser perpendicular a ambos, por lo tanto perpendicular al plano. Porque dos vectores ya me definen un plano, porque yo haciendo combinaciones lineales infinitas puedo alcanzar todos los puntos del plano. Por eso un plano necesita, para definirse, dos vectores mínimo. Después ya si son tres, defino un volumen, salvo que uno sea combinación lineal del otro, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, acá vamos haciéndolo con el gráfico, que para mí es lo más valioso. Igual, para mí es válido también aprenderse las fórmulas, pero bueno, para los que tengan mente más curiosa. Bueno, entonces yo qué voy a hacer ahora. Voy a definir un vector de qué forma, P, PQ, ¿sí? Defino este vector. ¿Cómo va a ser? Va a ser la coordenada, o sea, el punto P y el punto Q restados, o sea, va a ser final menos inicial. O sea, este vector, yo los vectores, por ejemplo, les tiro un tip, yo los escribo así, y los puntos entre paréntesis, para yo no confundirme entre lo que es un vector y un punto. Porque acá, ven, ya me podía empezar a confundir. Esto es un vector normal, esto es un punto y un punto, así que los puntos yo los pongo con paréntesis, los vectores con ahí los, no sé, los chinitos, estos. Bien, entonces este vector, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar, ¿qué va a ser? La coordenada X del punto Q menos la coordenada X del punto P. 2 menos 7. 2 menos 7 me da menos 5. Después me queda la coordenada Y del punto Q, que es 0 menos 4. ¿Sí? Bueno, menos 4. Y después me queda 0 menos 2. Bueno, menos 2. ¿Sí? Ahora, este vector de dónde voy? Voy de P a Q, de Q a P indiferente. Lo voy a aplicar así, lo grafico con verde. ¿Sí? Ese es el vector PQ. Que esto ya, bueno, lo pongo en otro color porque sería lo que estamos construyendo, porque después todo lo otro es dato. El normal es dato, sacamos de la ecuación del plano. El punto es dato, nos lo dan. Este ejercicio sería, por ejemplo, calcular la distancia entre un punto y un plano. Primero vence el punto, satisface la ecuación del plano, la distancia es 0 porque el punto justamente satisface la ecuación del plano, vale la redundancia. Bien, y entonces de acá, ¿qué es lo que podemos ver? Que la distancia la podemos sacar como la proyección de este vector sobre este otro vector, que va a ser el normal. Entonces, si yo este vector, ¿sí? Vengo y lo proyecto sobre la normal, justamente me va a dar la distancia D, haciendo una proyección de vectores. Y con el tema de proyección de vectores, nosotros tenemos, en cuanto a proyección, nosotros, ya se lo inventaba, proyección. Porque al fin y al cabo todas las distancias se sacan con proyección, volumen, área. Por ejemplo, vamos a ya empezar con la demostración, ya lo estamos introduciendo acá, lo demostramos, que la proyección, no sé, por ejemplo, del vector U sobre B. Esto siempre tipo es U sobre B, U está más arriba, o sea, está literalmente U arriba de B, U sobre B. Bueno, entonces definimos, no sé, un vector P, un vector U, ¿sí? Así genérico, cualquier gráfico se puede hacer, yo les recomiendo este. Bueno, la proyección, ¿cuál va a ser? Justamente esta, ¿sí? Entonces sobre esta línea, acá este vector, lo pongo en otro color, este vector va a ser justamente la proyección de U sobre B. Ahora, este vector, ¿cuál va a ser? Va a ser U, vector U, menos la proyección de U sobre B, respectivamente. Ahí, respectivamente. Tácate. Y acá, bueno, nos queda U y B. Si ustedes hacen este gráfico, que vieron que no es complicado, de acá sacan todos los datos para la fórmula, perdón, para la demostración de esta fórmula. Entonces acá vemos que, bueno, ¿qué datos podemos sacar? Que estos dos vectores, el vector proyección de U sobre B y B, son colineales. O sea, se pueden escribir como el vector proyección, ¿sí? El vector proyección de U sobre B, si es colineal a B, ¿cómo lo puedo poner? Que es igual a un K por B, ¿sí? Total, está en la misma dirección, es como, si yo encuentro el escalar ideal y escalo B por ese vector, voy a tener este vector, ¿sí? Asimismo, si escalo el vector proyección de U sobre B por el escalar ideal o específico, voy a tener el vector B, porque justamente están en la misma dirección, ¿sí? Misma dirección, mismo sentido, en este gráfico, que es para mí más fácil para demostrar esta fórmula. Bueno, ¿y qué vemos también? Que acá tenemos un ángulo de 90. ¿Entre quién? Entre el vector U menos la proyección y el vector B. Entonces lo ponemos también. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que el producto punto o producto escalar sea 0. Entonces nos queda que U menos la proyección de U sobre B, producto escalar, el vector B, ¿sí? O sea, este vector, producto escalar, este vector, ¿cuánto me da? 0. Va a ser igual a 0.
bueno, que tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Y acá resuelvo. Entonces digo, bueno, si yo sé que... ¿qué es lo que voy a tener que despejar acá? Prácticamente K, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer va a ser justamente hallar K. Bueno, acá hacemos distributiva. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Yo, si quiero encontrar K, porque justamente yo, el vector proyección, digamos, relativamente es lo que quiero conocer, B lo conocería. Entonces, yo lo que me falta es saber si B lo tengo, por cuánto escalo B para que me dé este vector, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer que U menos, acá en vez de poner la proyección de U sobre B, pongo K por B. Menos K por B, es una sustitución, si total es una igualdad, por B es igual a 0. ¿Sí? Bueno, y acá opero. O sea, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar U por ¿qué? Por B menos K por B por B. O sea, y acá hay una propiedad que es que un vector, ¿sí? Multiplicándose a sí mismo es igual a la norma de ese vector al cuadrado. Así que esto me queda que es igual a U por B menos K por la norma de B al cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Y acá no me queda otra cosa que justamente, bueno, ¿para qué hice todo esto? Para despejar K respectivamente. Entonces voy a pasar el término de K por el módulo de B al cuadrado sumando al otro lado. Una vez que lo paso sumando, paso el módulo al cuadrado dividiendo. Entonces me va a quedar que K acá va a ser igual a U por B, ¿sí? Producto punto o producto escalar sobre la norma de B al cuadrado. Perfecto. ¿Yo qué es lo que quería demostrar o conocer? La proyección. Si total B lo conozco sí o sí. Es más, o sea, yo lo definí B. Yo lo definí. Bueno, ya tengo K. ¿Qué hago? Reemplazo acá, acá. Listo, nada más. Entonces, bueno, bajando esto acá, ¿sí? Me va a quedar que la proyección de U, ¿sí? U sobre B va a ser igual a K. ¿Y quién es K? U, producto vectorial, perdón, producto escalar o punto, ¿sí? Porque es el valor que acabamos de encontrar. Por justamente B. Entonces, si algún día no se quieren acordar de esta fórmula, yo soy malísimo con la memoria. Yo no me acuerdo fórmulas. Por eso justamente posición relativa, distancia, todo, yo lo hago con geometría, me hago un gráfico y sale solo en el momento y no tengo que acordarme porque aparte no puedo memorizar y entender así porque si necesito como la parte gráfica. Bueno, listo, tenemos la proyección, ya está. Acá queda demostrada la fórmula si, no sé, en un final es bastante común que te digan demostrar la fórmula de proyección. O demostrar que justamente la proyección de U sobre B es esto. Bueno, hay que pasar por el gráfico y de ahí sale todo. Chau, nada más. Bueno, justamente, acá ya nos quedó claro que era más o menos la proyección. Que yo tengo el vector U, ¿sí? Y yo lo proyecto. La proyección es como, por ejemplo, acá tengo el vector U sobre B. Bueno, definitivamente es hacer U sobre B. ¿Cómo lo hacemos? Se pueden imaginar que acá tienen una lámpara, ¿sí? La prenden, tienen una lamparita. Y eso que va a hacer, proyectar que la sombra del vector U, ¿sí? En B. Entonces les queda que la proyección de U sobre B sería la sombra del vector U sobre B, ¿sí? A mí me parece que es súper gráfico con evaluar la lamparita. Y siempre que vean proyección, digan sombra en su cabeza, ¿no? No vayan a escribir sombra porque los aniquilan. Pero bueno, borrando esta proyección, esta fórmula, esta demostración, y volviendo al gráfico, ¿qué vemos nosotros? Que lo que queremos es hallar D. Si quiero hallar D, conozco la normal. ¿Y para qué me sirve conocer la normal? Para conocer la dirección, ¿sí? Porque uno proyecta sobre direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, si yo quiero hallar esta distancia, ¿qué hago? Y acá yo sé que esto viene así, ¿sí? Acá hay un angulito de 90. Voy a agarrar, voy a poner un foco acá, ¿sí? Me quedo medio fiero el foco. Y voy a alumbrar. ¿Qué voy a alumbrar? El vector PQ. ¿Sobre qué? Sobre la normal. Entonces me va a quedar justamente este vector. ¿Qué vector va a ser? Va a ser el vector PQ sobre la normal. Porque la normal, yo la dibujé hasta acá, pero la pueden dibujar hasta acá, la pueden dibujar hacia abajo, hacia todos lados. La normal no sirve para la dirección. O sea, es saber, bueno, yo proyecto este vector y veo la sombra en esta dirección. ¿Sí? Imagínense, no sé, que acá está el piso. Entonces, ustedes alumbran acá, lo único que les va a quedar de sombra sobre el piso es este segmento. Este segmento equivale a justamente la distancia. Bien, chau, por construcción geométrica sin tener que memorizarnos ni aprendernos absolutamente nada. Entonces sabemos que si yo quiero hallar D, entonces D aquí va a ser igual a la proyección, a la sombra del vector PQ que construimos, no nos costó nada, sobre la normal del plano, ¿sí? Aparte creo que esto es lo más divertido, no me digan que no. Bien, proyección. ¿Y cómo era esta fórmula? Bueno, si se la acuerdan, la hacen, pero es el producto punto entre los vectores sobre la norma del vector en donde se está proyectando. O sea, yo vendría y haría esto es igual al vector PQ, ¿sí? Producto escalar, porque justamente me va a dar un escalar, por la normal, el vector normal, sobre el módulo del normal de pi. Ahora, esto no, creo que estoy gritando un montón en el micrófono, esto no va al cuadrado acá y esto no va multiplicado por n. Les explico. Esto es proyección escalar, ¿sí? Esto nos da un K, ¿sí? Vieron que nosotros en el ejercicio, en la demostración, llegamos a que K era igual a U por B sobre el módulo de B, ¿sí? Igual en este caso era ahí. Esto es un K. Y si yo esto lo quiero, y K que es justamente un escalar, entonces si yo tengo U igual K por B, por ejemplo, yo tengo acá el vector B y acá tendría el vector U. O sea, imagínense que
este U mide 2 y B mide 4. Yo sé que K, ¿cuánto vale? 2, porque 2 veces, perdón, un medio. K vale un medio. Porque un medio del vector B sería hacer la mitad del vector B y eso me da el vector U. Entonces acá, justamente la distancia, a mí lo que me interesa es saber el K, el módulo o la distancia de K. No me interesa acá poner lo que es en la dirección, ¿sí? Porque eso me va a dar un vector, ¿sí? Porque miren, si yo acá... ¿Por qué? ¿Por qué les explico esto? El vector normal, nosotros dijimos que era para direcciones. Entonces acá, si... Ay, este naranja. Si yo tengo el vector normal, si yo lo hago versor, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer el normal sobre el módulo del normal, ¿sí? Lo mismo, cualquier vector se lo hace versor dividiéndolo por su norma, ¿sí? Entonces, ¿qué te queda? Esto quiere decir que es una dirección de módulo 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que vendría acá. Sería el normal sobre el módulo del normal. Entonces acá me queda al cuadrado, ¿sí? Por este. Y acá sí me queda por un vector. Entonces me queda que todo esto es un K por un vector B, que en este caso sería el normal. Pero ahí nos da un vector. Acá no queremos un vector, queremos justamente el escalar K, que sería la distancia. Así que ahí tengan cuidado con ponerle el cuadrado y el vector, porque esto es proyección vectorial y esto es proyección escalar. Justamente porque esto ya de por sí, el producto punto nos da un número, porque es la suma de las componentes, ¿sí? Así que esto ya nos queda un número, pongo n de número, y acá nos queda un módulo, el módulo es número. Si acá le ponemos un vector, nos quedaría un número, que sería un K por un vector. Entonces, ¿esto que nos devuelve? Un vector escalado. No queremos un vector escalado, queremos la constante. Justamente la constante es la distancia. Bueno, acá no nos queda otra que hacer PQ por el normal, ¿sí? Por eso les digo que yo los pongo entre los chinitos, porque si no me los reconfundo. Y me va a quedar que la distancia va a ser igual a esta proyección. Entonces me queda que va a ser menos 5 por 3, menos 15, más menos 4 por 2, menos 8, más, bueno, 2 por 0, 0. ¿Sí? Y de acá nos va a quedar que va a ser el módulo del normal. El módulo del normal es la raíz de las componentes al cuadrado. Esto viene de Pitágoras en 3D. Bueno, entonces nos va a quedar que va a ser la raíz de 3 al cuadrado 9, 9 más 4, 13, por la raíz de 3. 5, 6, 7, 8, esto nos queda 23. 23 sobre raíz de 13. Con más distancia tomamos módulo siempre acá. O sea, todo esto en módulo. Y acá tenemos la distancia. Chau, esto es un número perfectamente válido. Y justamente es la distancia entre el punto y el plano. Sin tener que memorizarse nada. Y sale una construcción geométrica. Los únicos conceptos que hay que saber es diferenciar ahí ese temita de, bueno, la proyección vectorial y escalar, pero solo cambia, tipo, si tenemos la proyección escalar, nos da un escalar. Si tenemos la vectorial, es el escalar por un versor. Por ejemplo, n sobre el módulo de n. Entonces nos queda este módulo en esta dirección. Porque si esto es un versor, solamente nos sirve la dirección. Si total tiene norma 1. ¿Sí? Solo eso. Y acá ya tenemos, chau, lo que sería la distancia entre punto y plano, sin tener que hacer o memorizarse o lo que sea, chau. Y una comprensión se adquiere, porque justamente al hacer estos gráficos, para todo lo que son proposiciones de verdadero o falso, si dos rectas son paralelas y un punto P del espacio pertenece a una de ellas y ambas están contenidas en un plano, por ejemplo, ese tipo de proposiciones, al hacer este tipo de resoluciones, que son geométricas, yo creo que la comprensión aumenta a niveles catatónicos. Bueno, hicimos punto plano, ahora hacemos, no sé, recta punto. Tenemos una recta L, ahí tenemos una L y un punto P, ¿no? Bueno, lo mismo, pero ahora hay que tener una precaución. De la L que tenemos, por ejemplo, no sé, acá el director de L. ¿Yo qué distancia voy a buscar? Voy a buscar justamente la distancia que es perpendicular a L, porque es la mínima distancia por la que yo tengo que caminar para llegar a P. Si yo me muevo de acá, acá ya estoy caminando más. O sea, esta longitud, ¿sí? El módulo de este vector es mayor, obviamente, hasta gráficamente se ve, al módulo de este vector, ¿sí? Yo acá camino recto y acá estoy caminando curvo, ¿sí? Imagínense, no sé, están cruzando una calle, quieren cruzar la calle, ¿qué hacen? Cruzan la calle. Si de acá empiezan a cruzar así, bueno, ya están caminando un montón, los van a atropellar. Bien. Entonces acá lo que vamos a hacer es, como yo les dije, prácticamente toda la distancia se reduce a proyección volumenaria. Acá vamos a trabajar con un cálculo auxiliar de un paralelelípido. Perdón, un paralelogramo. Bueno, tenemos un punto Q de la recta, digamos este. Este lo voy a llamar un punto Q. ¿Cuál es este punto Q? No lo conozco. Bueno, cualquier punto que satisfaga la ecuación de la recta, porque la ecuación de la recta la van a tener x y z. Acá van a tener un punto más lambda por un vector. Justamente ese vector va a ser el director de la recta, ¿sí? Este vector. ¿Sí? Entonces tienen un punto, que el punto es el que va variando. Total, el lambda, digamos, el vector les da la dirección, ¿sí? Por eso son todos los lambda más el punto, o sea, definición de recta en fórmula vectorial. Bueno, acá lo que va a haber que hacer, de nuevo, que en general siempre se arranca por lo mismo, buscan un punto, ¿sí? Que pertenezca a P, perdón, a la recta. Bueno, ¿qué hacemos? El vector, ¿sí? Que va así, del punto P, genérico, o en realidad no es genérico porque genérico sería con las variables, pero de un punto P cualquiera, el que sea, y hacen el vector, este que va a ser, no sé, el QP, ¿sí? Y ahora, este vector, ¿qué pasa? Si nosotros lo hacemos producto vectorial, el director, ¿qué nos va a quedar? Un paralelogramo, ¿no? Ay, se me quedó medio, ¿vieron? Tac, 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 tac. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos el vector, no sé, QP, que es este el que hicimos, que nosotros generamos, producto vectorial, el director de L, ¿sí? Esto nos va a dar
así un vector, ¿sí? Que va a ser justamente también, dentro de otras cosas, como estamos multiplicando este vector, que es el director, por uno normal, ¿sí? Nos puede dar un vector así. También, el módulo de ese vector va a ser el área de este paralelogramo. Paralelogramo. ¿Sí? Que es como un cuadrado, pero deforme. Bien, entonces si tenemos este área, ¿sí? ¿Cómo es el área? ¿Sí? El área, esto también es geometría pura. Tenemos que el área es igual a base por altura, ¿sí? Entonces, si nosotros lo que queremos es la altura, porque justamente la altura va a ser, ¿sí? Esta distancia que es, bueno, igual que me la choca esta regla, perpendicular. Voy a hacer con color, así se ve bien que esto es perpendicular, ¿sí? Porque es la distancia mínima, lo mismo de la calle, es por donde yo voy a cruzar la calle recto, ¿sí? Imagínense que acá viene otra calle, ven que está perpendicular, bueno. Es la que yo quiero, esta, porque justamente esto es lo que yo tengo que buscar, que es una altura, y al fin y al cabo, ¿qué es esta altura, no? Que viene así. Esto, de acá hasta acá, es la distancia, entre el punto y la recta, porque es la distancia comprendida entre la perpendicular a la recta hasta el punto, ¿sí? Sería el vector, desde este punto hasta este punto, el módulo, ¿sí? Del vector este, ¿sí? Bueno, entonces yo ya sé que si hago esto, me va a dar un vector, y el módulo de ese vector, o sea, bueno, digámosle acá, no sé, un normal auxiliar, ¿sí? Que sería, lo gráfico, pero no es necesario porque no nos ayuda nada, este vector, ¿sí? Este vector normal. ¿Qué pasa? Si yo esto le tomo módulo a esto mismo, el vector QP por producto vectorial, el director de la recta L, esto me va a dar el área. ¿El área de qué? De este paralelogramo comprendido, ¿sí? Ahora, este paralelogramo, si yo acá agarro y trazo esta recta que es perpendicular, ¿sí? Y lo proyecto todo el paralelogramo, ven que esta distancia va a ser justamente de acá hasta acá, ¿sí? O sea, el paralelogramo en sí está deforme, es como... Imagínense, ya me estoy trabando, la torre de Pisa, ¿no? Por ejemplo, tienen la torre de Pisa así, está chueca, en Italia, no sé dónde está, y acá se ponen a medir la altura. ¿Qué hacen? Al fin y al cabo vienen, ponen un foco, proyectan, ¿y qué van a ver? La sombra. ¿Cuál va a ser? Del punto real más alto, este punto, que va a ser D, justamente se va a proyectar acá, y todo esto va a ser la sombra de la torre de Pisa, ¿sí? Por más longitud que haya de acá hasta acá, la altura real, o la distancia real, es esta, D igual a H, ¿sí? En este caso es lo mismo. Yo vengo, acá tendría justamente la torre de Pisa inclinada, y acá la pared. O sea, a mí me interesa la proyección. Pero yo que vi que esto, si yo le tomo módulo, es el área, ¿sí? Y yo sé que el área es la base por la altura. Justamente, la base, ¿sí? ¿Quién sería? La altura sería la distancia, ya lo dijimos. La base sería el vector B, porque yo tengo la base y la altura. Lo que subo, ¿sí? Lo que subo es D. Pero la base es el vector director, con el que yo hice el producto. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Que va a ser el vector QP por el director, ¿sí? En producto vectorial. Que esto me va a dar un vector normal. Pero si yo le tomo módulo, estoy calculando este área. Y si este área yo lo divido por la base, ¿qué me va a dar? La altura. De acá lo saco. Área dividido base es igual a altura, ¿sí? Geometría. Y yo ya sé que la base, ¿quién es? El director de la recta. Entonces me va a quedar que la distancia D, que es la... Lo pongo en rosa para que se vea mejor. Que es la que yo estoy buscando al fin y al cabo. No va a ser más que tomar el módulo del vector QP, hacerle producto vectorial... Perdón. Tomar el módulo del producto vectorial entre el vector QP y el director de L, ¿sí? Sobre justamente el módulo del director de L, ¿sí? ¿Por qué? Esto que me da un área dividida a la base, me da la altura. La altura es propiamente lo que equivaldría a ser una proyección, como hicimos en el ejemplo anterior, pero este es con área y altura, ¿sí? Y ahí ya sacamos D sin tampoco acordarnos ningún tipo de fórmula, ningún tipo de nada. Y esto es para punto recta, ¿sí? Sin tener que hacer recta auxiliar, ni un plano. Hay otro tipo de construcciones que se pueden hacer, y si no, aprenderse la formulita. Yo creo que esto es lo mejor, porque por ahí parece complicado al principio, pero realmente se lo aprende una vez. Y después, ¿qué pasa? Tienen memoria muscular, se hacen un gráfico como el de la proyección. Ah, chavo, que tengo la proyección, menos la proyección, taca, taca, taca. Y salen en el momento, no tienen que andar estresándose por acordarse nada. Bueno, vamos con, hicimos punto recta, recta punto, y vamos con, no sé, planos. Distancia entre planos. Pi1 y Pi2. Bueno, antes que nada, si ya todo esto es con construcción geométrica, que es mi recomendación, es obvio hacerse un gráfico. Tengo el plano Pi1, tengo el plano, bueno, ahí va a quedar raro. Vamos a hacerlo más grande y no ratear el espacio. Ay. Me olvido que puedo hacer así y que me quede... Olvídense, sale así, ¿sí? Acá tengo este plano, este otro plano. Y yo lo que quiero saber es, al fin y al cabo, la distancia entre este punto a este punto, ¿sí? Este sería un P1 a un P2, ¿sí? ¿Qué pasa? Si acá lo vemos horizontalmente, ¿en qué ejemplo estamos? En los pisos de un departamento. O sea, tengo el plano Pi1, el plano Pi2. Yo lo que quiero ver es la altura del techo, o la altura que tiene mi departamento. Esta H que es igual a D. Porque en este caso, esto es
bueno, o acá lo puedo hacer, propiamente D, que va a ser la misma que acá, va a ser constante, ¿sí? Y acá, en este gráfico, esto es D, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿cómo la vamos a calcular? Nosotros, si nos dan planos y nos dicen, primero vamos a ver si son paralelos, si vemos que son paralelos y que un punto de este plano pi1 no pertenece al plano pi2, ya sabemos que son paralelos no coincidentes. Si pertenece, chau, o sea, son coincidentes, la distancia va a ser 0, ¿sí? Porque si yo me estoy parando en este piso, ¿sí? Y veo que tengo un punto que me satisface esta ecuación y esta ecuación, no es posible tener este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ser posible? Que los dos planos sean el mismo. Entonces ahí sí. Pero bueno, esto ya suponiendo que hicieron todo ese chequeo. Lo que vamos a conocer acá es el normal, ¿sí? Entonces vamos a tener el normal de cada plano. Yo lo grafico así, me gusta hacer como una crucecita y sacar el normal. Normal de pi2 y acá el normal de pi1, ¿sí? Normal de pi1. Justamente estos normales van a ser paralelos. Entonces al fin y al cabo, yo sé que si tomo cualquier punto, llamémosle P, perteneciente a pi1 y Q, los que pertenezcan, o sea, si pertenece a este plano se va a llamar P, el punto. Y si pertenece a este otro plano se va a llamar Q, ¿ok? Para la explicación que voy a hacer me parece que es mejor empezar a distinguirlos más. Entonces este va a ser Q y este punto va a ser P. Porque todo punto P va a pertenecer a pi1. Esto lo digo para la expresión, no hace falta... me parece que tampoco tan correcto ponerlo si están haciendo esto es como para que se entienda la idea de la construcción que vamos a hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si conozco dos puntos, o sea, un punto de cada plano, por ende dos puntos, tengo un punto P del plano pi1 y un punto Q del plano pi2, en vez de hacer muchas construcciones, lo que puedo hacer, como ya conozco sus fórmulas, o sea, voy a tener, va a ser hacer un vector, justamente, y cómo es el más fácil de hacer. Vieron que las fórmulas es, por ejemplo, de pi1 va a ser a1x más b2, no, más b1 y más c1z más d1. Y el de pi2 igual a 0 va a ser a2x más b2y más c2, eso, c2, d, a, b, son todos coeficientes, ¿sí? Más b2. Yo acá, para no embrollarme en hacer tanta construcción geométrica como los otros, este sale fácil y no va a ser más que hacer justamente el módulo del vector construido entre un punto D1 menos el punto D2. Justamente el punto D1 pertenece a pi1 y el punto D2 pertenece al plano pi2. Prácticamente sería el vector PQ. De cualquier punto P, por ejemplo, podemos hacerlo en perspectiva. Este de acá es el plano pi2 y este es el plano pi1. Yo sé que P pertenece a pi1 y que Q pertenece a pi2. Bueno, voy a hacer este vector. Yo quiero esta altura. Lo mismo que antes, construcción. Agarro y me hago un vector, chau, de P a Q. Ni idea cómo va a salir ese vector. Puede ser así, puede ser así, ¿sí? Pero hagan un solo dibujito para graficarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Este vector proyectado acá. Y ahí me da la altura. ¿Eso qué equivale? Bueno, el módulo del vector sobre, justamente como el normal es el mismo y todo, sobre el módulo del normal, ¿sí? Y ahí ya estaría, porque lo mismo, por si se preguntan, ¿por qué el módulo del normal pi1 o será el módulo del normal pi2? Con el normal estamos viendo la dirección, no de qué plano es, porque no importa. Sí importa la dirección a escalar o a proyectar. Entonces, si yo agarro y tomo este vector, por ejemplo, que viene así, yo lo que voy a tener que hacer al fin y al cabo es agarrar y proyectarlo sobre la dirección del normal, ¿sí? Como los planos son paralelos, tienen el mismo normal. Entonces, la distancia de entre los planos va a ser la proyección de este vector PQ, este sería PQ, ¿sí? Alumbrado desde acá y proyectado justamente en la dirección del normal. Y ahí nos quedaría. Si no, bueno, pueden hacer o el vector, no sé, P1, P2, suponiendo que P1 es del P1, ¿sí? Producto punto normal sobre el módulo normal, ¿sí? Que sería lo mismo, aplicar fórmula de proyección escalar, ¿sí? Bien, porque vieron que cuando teníamos punto plano, que fue el primero que hicimos, nos quedaba el punto PQ por el normal de pi sobre el módulo del normal de pi, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Que esto sería más del gráfico, y esto, si se lo llegan a acordar, bueno, la diferencia de las distancias, en realidad, la distancia terminaría siendo justamente un vector entre un punto del plano 1 y un punto del plano 2 sobre, o proyectado, la dirección normal de los dos planos, porque va a ser la misma. Y bueno, yo creo que este es el más fácil. Yo considero que está bueno hacerte una perspectiva 3D y después siempre arrebatarlo, porque si lo ves acá, sale más fácil. Chau, 2 pisos de un departamento. Ya fue. Y ahora vamos a ver, no sé si nos queda algo. Alaviadas. Vamos a hacer alaviadas. Alaviadas. Tenemos rectas, ¿sí? Alaviadas, que tienen esta forma, ¿sí? Están contenidas en dos planos diferentes. Esto, ¿se imaginan? Dos pisos de un departamento. Piso 1, piso 2, ¿sí? Esto es todo un piso. Esto y esto es todo otro piso, ¿sí? Por ejemplo, este piso, no sé, es de color rosa y este piso es de color beige. Y sobre cada piso tiran una soga. Entonces, si ustedes lo ven desde arriba, o sea, desde la terraza, suponiendo que sea un edificio transparente, les puede quedar así la soga. Por más de que esta esté en el piso 1 y esta esté en el piso 2, ¿sí? O les puede quedar así, indiferente, no importa. Pero ya sabemos que no son paralelas. Las sogas no están acomodadas así. Por más de que esta esté en la planta 1 y esta esté en la planta 2 del edificio. Bien. Entonces acá, lo mismo, porque... en realidad no es lo mismo.
nosotros conocemos los directores, ¿sí? Acá esta denominamos la L1 y L2. L1, L2, ¿sí? Conocemos el director de L1 y conocemos el director de L2, ¿sí? Entonces acá justamente lo que vamos a tener que hacer es, si queremos justamente la dirección perpendicular, porque acá, si son alabeadas, tienen una única perpendicular común, ¿sí? Que va a ser esta recta, denominémosla L3, si queremos. Nosotros queremos la intersección, acá nos daría un punto, ¿sí? Esto nos daría P. ¿De dónde sale P? De la intersección de L3 intersectada L1. Esto nos da el punto P. Acá tendríamos el punto Q. De la intersección de quién? De L3 intersectada L2. Esto que nos daría un punto Q. Si hacemos el vector PQ, sería este vector. Voy de P hasta Q. Y si a esto yo le tomo módulo, estoy tomando la distancia. Ahora, acá hay mucha construcción. Hay siempre, por más que esté bueno, mientras menos pasos, la verdad, menos chances de equivocarse hay. Pero sí yo puedo agarrar y buscar el normal, común, ¿sí? Que sería el director de L3. ¿Cómo hago? Hago el producto de L1 por el director de L2. Y esto me va a dar un director L3 o un normal común a ambas rectas, ¿sí? Porque justamente este normal sería esta dirección, que es perpendicular a L1 y es perpendicular a L2, ¿sí? Bien, entonces teniendo este normal, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Agarrar y lo mismo, me construyo cualquier vector que vaya de L2 a L1, ¿sí? O lo que fuera. ¿Y cómo me va a quedar? Es simplemente buscar dos puntos. Me va a quedar P1, P2, bueno, todo así. P de L1, P de L2. ¿Sí? Esto es un vector. Si yo este vector lo quiero al fin y al cabo, sí o sí, proyectar acá, por más de que esto venga, no sé, así, o que venga de donde sea, o así, siempre, digamos, si ustedes están alumbrando entre pisos, esto es el piso 1 y esto es el piso 2, ¿sí? Para arriba, por más de que venga como venga, suponiendo que es como un pedazo de cadena, no sé, que está colgada en el techo y está chueca, ¿sí? Acá estaría tipo el departamento, ¿no? Represar el departamento. Pero al fin y al cabo, si lo alumbran, nunca va a ser más alto proyectado que lo que es la altura en sí entre el piso del departamento y el techo del departamento. Por ende, nos quedaría que sería la proyección de ¿qué? Del vector de PL1, de PL2, ¿sí? Que sería un vector entre las dos rectas, genérico, puede ser que quiera, proyectado en el director de L3 o, que en este caso le llamamos el normal, ¿sí? Y esto no sería más que hacer el producto entre el punto, el vector PL1, PL2, que esto va a ser un vector, producto escalar, el director de L3 o el normal, como nosotros lo llamamos acá, sobre el módulo del normal, ¿sí? Esto en valor absoluto siempre porque recuerden que el producto escalar nos da un escalar. Bueno, si es K positivo, negativo, cero, nos da información sobre el ángulo, pero nosotros tenemos que tomar valor absoluto porque las distancias siempre son positivas. Y de acá, bueno, nos tomamos un tiempo como para repasar en sí un poco de comprensiones geométricas y al fin y al cabo todo sale por proyección, ¿sí? Eso estaba buenísimo de poder verlo porque justamente para todos los otros ejercicios que hay muchos de proposiciones, de demostrarlas, yo creo que uno practica un montón, ¿no? Bueno, bien. El normal, este lo sacamos. Chau, acá me faltó la flechita. Ahora vamos con ángulos, ¿sí? Acá esto ya es todo de distancia, ya hicimos toda distancia. Ahora si vamos con ángulos, nosotros tenemos que hay una fórmula genérica que es que el coseno de θ, allá, coseno de θ es igual a que al producto punto entre, por ejemplo, U y B sobre el módulo de U, o la norma, por el módulo o norma de B. De acá, bueno, si nosotros, por ejemplo, nos dicen hallar dos vectores que sean, o que entre ellos tengan 45 grados. Bueno, despejamos el ángulo y nos pasamos el arcoseno o el coseno a la menos 1, como lo quieran poner. Y total los vectores los vamos a conocer, U por B. Esto nos va a dar todo un escalar, tucu. Acá el de U, bueno, me puse al revés, pero no pasa nada. U, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a tomar el arcoseno a todo esto y nos va a devolver un ángulo. Ahora, si nosotros conocemos el ángulo, directamente hacemos el coseno del ángulo, nos va a dar un número, por ejemplo, no sé, un coseno de un ángulo tal que nos da 1. Esto sí, no conocemos el ángulo. Entonces, por ejemplo, hallar el ángulo entre estos dos vectores. Bueno, le tocamos coseno, chau. Si nos dan el ángulo, por ejemplo, no sé, hacemos coseno de lo que sea, que nos dé 1, ¿sí? Y esto nos va a quedar, que bueno, ya de acá despejamos las normas. Porque, ¿qué pasa? Por ahí te piden hallar la norma de un vector, dándote el ángulo entre esos dos vectores, y uno dice, ¿cómo lo relaciono? Bueno, con esta forma. Te puede pedir muchas cosas, pero prácticamente es trabajar o partir de esta fórmula que nos dice cuánto vive uno en otro, ¿sí? Cuánto de B hay en U, ¿sí? Prácticamente es lo que nos dice esto, o cuánto de U hay en B, cuánto vive un vector en el otro. Bueno, bien. Después también con esto se mezcla un poco lo de ya tener un poco de comprensión. Porque ¿qué pasa? Si nos piden entre vectores, ¿nosotros qué vamos a usar? Los vectores U, B, los que nos den. Si nos piden entre rectas, ¿qué vamos a usar? El director, sí, vamos a usar el director de L1 por el director de L2, ¿sí? Por el módulo del director de L1 por el módulo o norma del director de L2. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá también hay una situación. ¿Por qué? Porque definamos L1 y L2, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, acá el director de L1, acá el director de L2. Si me piden el ángulo comprendido entre las rectas,
a ver, acá tendríamos el ángulo comprendido entre los vectores directores de las rectas. Después también tenemos este otro ángulo, ¿sí? Que va entre L2 y L1. Entonces, por ejemplo, de acá se saca una relación que va a hacer que el ángulo entre el director de L1 y o bueno, más fácil, el ángulo entre las rectas, el ángulo entre L1 y L2, aquí va a ser igual. Voy a correr. ¿Sí? El ángulo entre las rectas, no los directores, va a ser igual a 180 o pi, que equivale a 180 grados, menos el ángulo comprendido entre los directores respectivos de las rectas, ¿sí? El director del 1 y el director de L2, ¿sí? Justamente por eso, ¿no? Porque acá está el ángulo, acá hay un ángulo comprendido entre los directores, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, de acá hasta acá hay 180, entonces si este ángulo, no sé, me mide 30, este me va a medir 180 menos 30, ¿sí? Lo mismo para el otro lado, o sea, si este me vale 180, este me va a valer, perdón, si este me vale 40, este me va a valer 180 menos 40, que va a ser entre los directores, ¿sí? Bien, y después, por ejemplo, otras cosas, esto se reduce como a ángulo siempre, ustedes, esta sí se la tienen que acordar, pero bueno, es el producto, son dos productos, coseno de tita es igual a producto y sobreproducto, solo que abajo es la norma y arriba es el producto escalar. Esto es todo con rectas, con vectores, pero ahora, ¿qué pasa si tenemos planos? Bueno, como un plano está definido con los normales, ¿qué hacemos? No es más que acá reemplazar por el normal, punto por acá también reemplazar por el normal, acá reemplazar por el normal, chau. Entonces, de acá lo que sacamos es que, por ejemplo, justamente tenemos este plano, ahí, con este otro plano. Ay, horrible. A ver si lo puedo mejorar un poco. Ahí me gusta más. ¿Sí? Acá los planos obvio bajan, siguen. Bueno, tiene un gráfico relativamente decente, ¿sí? Se ve, este es como el gráfico de la hélice que habíamos hecho al inicio. Y bueno, si nosotros tomamos los normales, digamos, supónganse que este plano va a ser pi1 en amarillo y este va a ser pi2 en rosado. ¿Dónde va a estar el normal de pi2? Perpendicular, ¿sí? Al plano pi2. Y en todo caso, el normal de pi1, ¿dónde va a estar? Perpendicular al plano, ¿sí? Al plano naranja, ¿sí? Porque es de pi2. Entonces, acá es lo mismo que en rectas, digamos, en cierto modo. Porque lo que estamos tomando es el ángulo. Esto acá sería coseno. Ay. Bueno, pero es la fórmula arriba, se entiende. Coseno de tita, y ahí ven que es lo que despejan, que es lo que necesitan. Están justamente midiendo, en cierto modo, el ángulo entre los normales, ¿sí? Este ángulo sería el que están midiendo. Bien. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá hay que prestar atención y, como siempre, buscar todas las variables, porque no en todo es lo mismo? Si yo les digo un ángulo entre una recta y un plano. Bueno, una recta y un plano, qué sé yo. Bueno, hagamos un gráfico que venga hacia nosotros, un plano, ¿sí? Así, un poco en perspectiva. Y, no sé, tengo ganas de hacer esta recta que venga, ¿sí? Y acá, justamente, se acercante al plano y salga. Bueno, lo mismo. El plano que tiene acá, el plano, ay, ¿por qué en azul? El plano tiene, de acá sale el normal de pi, definiendo pi este plano, ¿no? Y la recta acá que tiene director, ¿sí? Entonces acá en la ecuación vamos a tener que usar el normal con el director de la recta con el director de la recta, ¿sí? Es el director de L y el normal del plano. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Si les piden ángulo entre recta y plano, ¿cuál es el ángulo? Este es el ángulo. Y ahora la fórmula a mí me sirve para calcular el ángulo entre los vectores, ¿qué? Director y normal. Entonces al fin y al cabo el ángulo que yo termino calculando es este, ¿sí? Entonces acá hay que tener precaución, porque esta fórmula, está bien, nos sirve, perfecto, pero justamente para el ángulo entre el normal del plano y el director de la recta. No para la recta y el plano, ¿sí? Sino para el normal y el director. Entre la recta y el plano, por ejemplo, sería este, que sería el mismo que este que estaría por debajo del plano, ¿sí? Esto acá tendríamos un tita, y acá, por ejemplo, un alfa, ¿sí? Acá lo mismo, acá vendría, y acá tendríamos un alfa, y acá un tita, ¿sí? Horrible el dibujo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que de acá, ¿sí? De acá hasta acá hay 90, justamente, es lo que voy a tener que hacer. Restarlo, porque se puede usar el seno también del ángulo, pero lo mejor es hacer 90 menos tita. Porque yo sé que hasta acá, yo sé que este vector normal tiene 90 grados con el plano, porque es perpendicular. Entonces yo justamente de acá saco, bueno, no sé, me da un tita, de acá saco el paso del coseno como al coseno de todo esto, y me da tita igual, no sé, 59 grados. 59 grados, ¿qué es? El ángulo entre este y este. Entonces el ángulo entre la recta y el plano va a ser justamente, porque, bueno, escribo bien, sería el ángulo entre L y pi, entre la recta y el plano, va a ser igual a 90 menos el ángulo, bueno, tita, y tita de dónde venía, de acá, ¿sí? Si no se puede escribir como menos el ángulo entre el normal del plano con el director de la recta, ¿sí?
bueno, se amontona todo, pero se entiende porque esta fórmula me sirve para el normal y el director. Ahora, no es lo mismo el ángulo entre el director y el normal que entre la recta que es esta, y el plano, ¿sí? Entonces simplemente restarle 90. Yo acá tengo 90, bueno, che, mira, esto me mide, no sé, 45 grados, el ángulo entre el normal y el director. Bueno, por ende, este ángulo entre la recta y el plano da la coincidencia y casualidad que este sería, no sé, un tita prima, me mide 90 menos 45, ¿sí? Bueno, justamente eso. O sea, acá sería lo mismo, es que justamente la recta estaría a 45 grados con el plano. Pero eso hay que tenerlo en precaución. Bueno, y ya para ir finalizando este video, que es un poco express, un poco de comprensión para analizar ahí ciertas distancias o por ahí, no sé, pensar algunas cosas de otro modo. Hay una demostración que es de inversibilidad de matriz. Entonces nos van a decir, por ejemplo, tengo acá un ejercicio que nos dice, lo leo y no lo voy a copiar todo. Sean inversibles las matrices a la menos 1 por AB, ¿sí? Y nos dice, entonces, entonces, si estas son inversibles, que es lo que nos dice, es el único dato que tenemos, si estas son inversibles, esto es una proposición que nosotros tenemos que decir si es verdadera o falsa y justificarla. Entonces nos dice que a al cuadrado menos ab va a ser inversible. Esto es menos b. Entonces nos dice, si esto es inversible, esto también. Bueno, tenemos que verificarlo o comprobarlo y justificar si es verdadero o falso. Estas también son inversibles. Esto sería como inversibles, como, no sé, ya la recolección de datos del problema, pero el problema sí nos dice, sean definidas las matrices a la menos 1 o la inversa de a, y esta matriz, tipo la matriz a menos b, entonces el producto de estas dos matrices me va a dar esto, ¿sí? Y justamente esto es inversible. Bueno, yo lo tengo que verificar. Ahora, yo sé que la inversibilidad respeta el producto matricial. Entonces acá puedo empezar a elaborar algo y yo puedo decir que si estos datos a la menos 1 es inversible, entonces la inversa de la inversa es inversible. Entonces me queda que a la menos 1 va a ser igual a siendo a una matriz inversible. Una matriz inversible. Luego, ¿qué pasa? Justamente acá, si nos damos cuenta, este producto, ¿sí? Llega a esto porque justamente se distribuye, ¿sí? Hay como una distributiva porque esto es una resta, ¿sí? Esto sería otra matriz. Y justamente esto, igual acá, precaución porque esto es una resta y acá está la matriz AB. Esto ya es otra y esto es la matriz A menos B. Bueno, entonces acá, ¿qué pasa? Si yo sé que si A a la menos 1 es inversible o la inversa de A es inversible, entonces la inversa de A va a ser igual a siendo A una matriz inversible. Luego, si A menos B es inversible, que también me lo dice como dato, es inversible. Es medio intuitivo esto igual, pero por ahí es como la organización de los datos. Es inversible, entonces, ¿cómo? Acá podemos poner que la inversibilidad respeta el producto matricial. La inversibilidad en matrices, por ejemplo, en matrices respeta el producto matricial. Entonces, como A por A menos B es igual a A al cuadrado menos AB, el enunciado es verdadero, ¿no? O la proposición es verdadera. Justamente eso, digamos, sería, si nos dan, en este caso, obvio la escritura se mejora en un final. Pero la idea es esa, si ya te dan una inversa y te dicen, bueno, esta matriz es inversa. Así mismo, nos podrían dar acá A sola. Si nos dicen que A es inversa, yo sé que la A a la menos 1, o sea, la inversa de A, es inversa. Y acá volvemos a lo mismo, la inversa de A, ¿sí? Sería la inversa de la inversa, que es justamente A, ¿sí? Que es lo que nos estarían diciendo. Y acá nos dicen que la resta de la matriz A menos B es una matriz inversible. Y yo sé que que la inversibilidad de matrices respeta el producto matricial. Entonces sí, el producto, efectivamente, de estas dos matrices inversibles me va a dar una matriz inversible, ¿sí? Y bueno, con esto finalizaría el video de hoy, que la idea era un poco de comprensión algebraica, no convencional, por ahí. Y si, bueno, si tienen alguna duda o algún error, me lo dejan en comentarios o me escriben en Instagram, no hay ningún problema. Y por acá finaliza el video de hoy de R3 exclusivo. Y si tienen alguna idea de algún video o, de nuevo, duda, me la mandan, no hay ningún problema. Nos vemos en el próximo video.